Opción de tener en operación las plantas 1, 2 y 3. Con los datos entregados en el enunciado del problema, se reordenaron para crear una matriz de la sumatoria de los costos variables y los costos de distribución por unidad. Los costos totales de la planta 1 en tiempo normal hacia el almacén 1 serán los costos de distribución más los costos variables en tiempo normal. Los costos totales de la planta 1 en tiempo extra hacia el almacén 1 serán los costos de distribución más los costos variables en tiempo extra. Los costos totales de la planta 2 en tiempo normal hacia el almacén 2 serán los costos de distribución más los costos variables en tiempo normal. Los costos totales de la planta 2 en tiempo extra hacia el almacén 2 serán los costos de distribución más los costos variables en tiempo extra. Los costos totales de la planta 3 en tiempo normal hacia el almacén 3 serán los costos de distribución más los costos variables en tiempo normal. Los costos totales de la planta 3 en tiempo extra hacia el almacén 3 serán los costos de distribución más los costos variables en tiempo extra. Se creó una matriz de las unidades totales que se distribuirán entre las plantas que estarán operando y los almacenes, siendo estas las variables que se ajustarán mediante las restricciones. La función objetivo será minimizar los costos totales, los cuales son el costo de tener operando las plantas 1, 2 y 3, más la suma producto de la matriz de los costos totales y las unidades totales. Las restricciones de demanda. Para el almacén 1, la sumatoria de las unidades totales distribuidas desde las plantas hacia el almacén 1 va a ser mayor o igual al pronóstico de demanda del almacén 1. Para el almacén 2, la sumatoria de las unidades totales distribuidas desde las plantas hacia el almacén 2 debe ser mayor o igual al pronóstico de demanda del almacén 2. Para el almacén 3, la sumatoria de las unidades totales distribuidas desde las plantas hacia el almacén 3 debe ser mayor o igual al pronóstico de demanda del almacén 3. Para el almacén 4, la sumatoria de las unidades totales distribuidas desde las plantas hacia el almacén 4 debe ser mayor o igual al pronóstico de demanda del almacén 4. Para el almacén 5, la sumatoria de las unidades totales distribuidas desde las plantas hacia el almacén 5 debe ser mayor o igual al pronóstico de demanda del almacén 5. Restricciones de capacidad máxima. Desde la planta 1 en tiempo normal. Es la sumatoria de las unidades totales distribuidas desde la planta 1 hacia los almacenes debe ser menor o igual a la capacidad máxima de la planta 1 en tiempo normal. Para la planta 1 en tiempo extra. La sumatoria de las unidades totales distribuidas desde la planta 1 hacia los almacenes debe ser menor o igual a la capacidad máxima de la planta 1 en tiempo extra. Para la planta 2, en tiempo normal. Es la sumatoria de las unidades totales distribuidas desde la planta 2 hacia los almacenes debe ser menor o igual a la capacidad máxima de la planta 2 en tiempo normal. Para la planta 2, en tiempo extra. La sumatoria de las unidades totales distribuidas desde la planta 2 hacia los almacenes debe ser menor o igual a la capacidad máxima de la planta 2 en tiempo extra. Para la planta 3 en tiempo normal, la sumatoria de las unidades totales distribuidas desde la planta 3 hacia los almacenes debe ser menor o igual a la capacidad máxima de la planta 3 en tiempo normal. Para la planta 3 en tiempo extra, la sumatoria de las unidades totales distribuidas desde la planta 3 hacia los almacenes debe ser menor o igual a la capacidad máxima de la planta 3 en tiempo extra. Para optimizar el problema utilizaremos Solver. La función objetivo es minimizar la sumatoria de todos los costos incluidos. Las celdas a cambiar serán las variables de unidades totales distribuidas desde las plantas hacia los almacenes. Sujeto a las siguientes restricciones. Se incluyen las restricciones de demanda que ya fueron explicadas. Se deben incluir las restricciones de capacidad máxima que fueron explicadas previamente. Las variables de unidades totales distribuidas desde las plantas hacia los almacenes debe ser mayor o igual a 0. Las variables de unidades totales distribuidas desde las plantas hacia los almacenes
tiene que ser entera. Las unidades demandadas deben ser mayor o igual a 0. Las unidades de capacidad máxima deben ser mayor o igual a 0. Aplicando Solver, los costes totales óptimos, si las tres plantas se encuentran operando, es de $220.730. Opción de tener en operación las plantas 1 y 2. Se realiza la matriz de la sumatoria de costos por unidad como ya fue mencionada en la opción anterior. La función objetivo es la suma de los costos de tener operando la planta 1, la planta 2 y la planta 3 sin operar, más la suma producto de la matriz de los costos por unidad y la matriz de unidades totales. Las restricciones de demanda se hacen de la misma manera como en la opción anterior. Las restricciones de capacidad máxima se realizan como en la opción anterior. Para optimizar el problema utilizaremos Solver. El Solver, los pasos a seguir en este proceso se harán igual a la opción anterior. Aplicando Solver, los costes totales óptimos, si la planta 1 y 2 se encuentran operando, es de $222.430. Opción de tener en operación las plantas 1 y 2. Se realiza la matriz de la sumatoria de costos por unidad como ya fue mencionada en la opción anterior. La función objetivo es la suma de los costos de tener operando la planta 1, la planta 3 y sin operar la planta 2, más la suma producto de la matriz de los costos por unidad y la matriz de unidades totales. El proceso que viene a continuación se hace de la misma manera de los casos anteriores. Aplicando Solver, los costes totales óptimos, si las plantas 1 y 3 se encuentran operando, es de $217.556,18. Opción de tener en operación las plantas 2 y 3. Se realiza la matriz de la sumatoria de costos por unidad como ya fue mencionada en la opción anterior. La función objetivo es la suma de los costos de tener operando la planta 2 y la planta 3, más los costos sin operar de la planta 1, más la suma producto de la matriz de los costos por unidad y la matriz de unidades totales. El proceso que viene a continuación se hace de la misma manera de los casos anteriores.
Aplicando Solver, los costes totales óptimos, si las plantas 2 y 3 se encuentran operando, serían de $221.360. Realizando una tabla de resumen de todas las opciones analizadas en el problema, la opción más conveniente, que tiene menor costo, es el de tener la planta 1 y 3 en operación y la planta 2 fuera de operación, con un costo total de $217.556.